Bien, ¿y vos pensás que eso te lo dejarían hacer? Tipo, alguien no estaría beneficiado. O sea, vos lo que decís es que estas medidas que se toman es porque benefician a A cierta los gente, ¿no? políticos. Y claro, los políticos y que tienen un Y gran esto poder. perjudicaría a los políticos. Bueno, Claro. pero yo creo que la gente está despertando, está tomando conciencia de que son verdaderamente malas personas Ajá. y que en realidad ellos se benefician perjudicándonos a nosotros y que llegada la situación de haber un contexto de fuerte crisis, Ajá. la gente puede llegar a ponerse un poco enojada e ir contra los políticos que son los verdaderos causantes de estos desastres. Sí, yo estoy de acuerdo que son una manga de lacras, sin duda. Bueno, entonces la gente está tomando conciencia de ello y probablemente cuando estalle la próxima crisis irá sobre ellos. ¿Y a qué estás dispuesto? O sea, ¿qué dejarías de lado para poder cerrar el Banco Central? ¿Es uno de los factores o es el peor? Hay varios factores, calculo, No, es uno de los tantos. Es uno de los tantos, pero es uno grande, digamos. Claro, pero el problema es, hoy todavía vos tenés que lidiar con que haya estúpidos que cuestionan que la naturaleza monetaria de la inflación. Entonces, el día que vos vas y cerrás el Banco Central y no hay más inflación, todos esos mangas de bestias y burros que son funcionales a los políticos chorros, o sea, porque ¿qué es un keynesiano? Un keynesiano es un economista que es funcional al político chorro, porque le da las herramientas para justificar cualquier desastre que deriva en corrupción. Es decir, el político honesto no tendría liberales asesorándolos, porque le diría, vos sos el problema, correte, no servís, vos sos parte del problema, no de la solución. En cambio, digamos, el keynesiano lo pone casi a la altura de Dios. Para los que no saben, el keynesianismo nació después de la crisis del 29, ¿no? Exactamente, o sea, el keynesianismo nace a partir de un libro de John Maynard Keynes que se llama La teoría general del interés, de la ocupación, el interés y el dinero. Ese libro da lugar a la creación de la macroeconomía, pero el libro está plagado de errores. De hecho, yo escribí un libro sobre ese libro, Ok. que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Y la verdad que el libro está plagado de errores. Es horroroso. Pero para entender los errores que tiene ese libro, lo primero que tiene que hacer es leerlo. Claro. O sea, lo segundo es leerlo en el contexto que fue escrito, de dónde venía el debate. O sea, yo leí 5 veces la teoría general. Por eso siempre viste decir la teoría general y cuando lo tenés que decir completo lo tenés que volver a pensar. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, o sea, todos lo llamamos la teoría general. Y lo interesante del libro, yo lo leí cuando hice la licenciatura y nada, creí que lo había entendido y después me di cuenta cuando lo leí por segunda vez que no había entendido nada. Lo leí por segunda vez cuando hice mi primer maestría, que fue en keynesianismo, por lo cual ahí lo leí por segunda vez y ahí lo entendí mejor. Y después lo volví a leer cuando fue la crisis subprime por tercera vez. Ahí volví a reencontrarme con Friedman, con un montón de autores. Y después, cuando me hice austríaco, volví a leer la teoría general y me produjo tanta indignación y tanto odio que la volví a leer para escribir un libro y destrozarla toda. Fue cambiando tu relación para con la teoría en general, ¿no? Sí. Digo, para mí es... de hecho, yo el libro lo llamo La basura general. Para mí es un panfleto escrito en favor de políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Bien, y esto nació con respecto a la crisis, y eran medidas como para solventar esa crisis, básicamente, pero después se sostuvo en el tiempo. Mirá, ¿de cuál de las crisis estás hablando? ¿La del 29? La del 29 y el nacimiento, digamos, del keynesianismo. Mirá, hay un libro de... Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando dicen que
Keynes sacó al mundo de la Gran Depresión con la teoría general es un error, porque la Gran Depresión duró desde 1929 a 1933, el libro es de 1936. Sí. Es decir, salvo que, digamos, Roosevelt pudiera hacer viajes En al el tiempo. futuro, ir y volver, ¿no? O sea, difícilmente podría hacer algo así. Bueno, igual en la Universidad de la Singularidad están estudiando ver para hacerle el viaje en el tiempo. Ok. ¿Ves? Digo, ahí tenés algo, alguna de las cosas que estudian en la Universidad de la Singularidad. Ese es el primer punto. El segundo punto, Keynes en esa época trabajaba sobre una obra de él que era el Tratado sobre el Dinero, que estaba dentro del marco wickseliano tradicional sobre el que se discutía en aquella época. Con lo cual lo que dice, no, bueno, pero Keynes ya era famoso, no, man, pero escribía y trabajaba con otro marco analítico totalmente distinto, con lo cual lo que estás diciendo es anacrónico. O sea, en ese momento el tipo no pensaba con ese instrumento, pensaba con otro. Bueno, así tenés un montón de cuestiones. Y la realidad es que hay algunos que dicen que se salió con política fiscal y sucede que es increíble porque miran cómo aumentó el gasto público mientras que Roosevelt fue presidente, pero no se fijaron que Roosevelt lo hizo contra aumento de impuestos. Entonces es muy interesante porque hay un trabajo reciente de Cristina Romer que es keynesiana, o sea, no es ni ortodoxa, ni monetarista, ni liberal, ni nada por el estilo. Y dice, de la Gran Depresión se salió con política monetaria, no con política fiscal. Porque todo el aumento de gasto público que hizo Roosevelt lo financió con más impuestos. Con lo cual lo que sacó a la economía de Estados Unidos de la Gran Depresión fue la política monetaria. Y eso está explicado en un libro de Milton Friedman con Anna Jacobson Schwartz, que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, y en el capítulo 7 está la gran contracción del 29 al 33 y explica que la Gran Depresión fue fruto de un desastre monetario. Con lo cual, keynesianos la recontra tienen adentro. Tirando siempre titulares, tirando siempre titulares. Perfecto.